Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los empresarios y emprendedores en el que hablaremos sobre los grandes retos para la industria de las bicicletas en Colombia. Esta charla llega a través de Econexia y gracias al apoyo de la Feria Visigob. Econexia es un ecosistema digital de conexiones y negocios y es una iniciativa que pretende dar impulso a la reactivación económica del país. Por medio de esta plataforma virtual, donde empresarios y emprendedores podrán asistir a las ruedas de negocios, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones claves para concretar negocios. Econexia está conformado por 5 ecosistemas: agroindustria de alimentos, estilo de vida y consumo, industria, manufactura y medio ambiente, industrias creativas, economía naranja y moda y confección. Econexia es un proyecto de Corferias, la Cámara de Comercio de Bogotá, Gobierno de Colombia, Colombia Productiva, Compra lo Nuestro, Impulsa, ProColombia, Fontur, Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación de Boyacá, operado por Corferias. Hoy, en el marco del ecosistema de estilo de vida y consumo, presentamos la charla Los grandes retos para la industria de las bicicletas en Colombia, en donde hablaremos sobre el incremento en ventas y uso que ha tenido la bicicleta a raíz de la pandemia y la oportunidad que tiene el sector para ser un referente en la reactivación del país. Antes de iniciar, les recuerdo a los asistentes que podrán hacernos llegar sus preguntas a través de 2 maneras. Quienes nos acompañan en la sala del evento podrán hacerlo mediante el chat. Solo recuerden, antes de enviar su mensaje, seleccionar la opción Todos los panelistas o All Panelists. Quienes se conectan a la charla a través de nuestro Facebook Live podrán dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios para que nuestros invitados puedan resolver sus inquietudes. Sin más preámbulo, quisiera presentarles a los invitados que hoy nos acompañan. Estamos esperando que se conecte el señor embajador del Reino de los Países Bajos en Colombia, el señor Ernst Norman, a quien le damos una especial bienvenida a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente un especial saludo para el doctor Fernando Flores Espinosa, gerente de la región central de la RAPE, quien nos acompañó en la última versión de Visigob. También un especial saludo a nuestra invitada especial que se encuentra en este momento en Holanda, Carolina Ramos Fayú, de la empresa International Mobility and Transportation Consult. Un especial también saludo al asesor de movilidad sostenible de la Secretaría de Desarrollo de Bogotá, Carlos Alberto Candela Bello. Jorge Hernández Aristizábal, gerente general de HA Bicicletas. Muchas gracias, Jorge, de nuevo por acompañarnos en este webinar. Importante empresa en la industria de las bicicletas en Colombia. Y un especial saludo, como siempre, Ricardo Montezuma, como siempre un aliado estratégico en todos nuestros eventos de bicicletas en Corferias, arquitecto y PhD en urbanismo y movilidad, director de Ciudad Humana y Móvil. Le doy la palabra a Ricardo Montezuma, quien será pues, la persona que liderará como tal todo este webinar. Bienvenidos y espero que aprovechemos mucho este espacio y sobre todo estos temas que son muy importantes para la movilización en Colombia de medio de transporte. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien, espero que todos los temas tecnológicos y de conectividad estén funcionando para todos los interesados. A pesar de los grandes avances que nos ha tocado hacer en los últimos meses para que nos funcione la virtualidad y podamos teletrabajar, conversar a distancia, siempre hay en algún momento algún problema de red, de computador, de sistemas. Bueno, entonces, mil gracias a todos los que aceptaron la invitación.
Mil gracias al señor embajador del Reino de los Países Bajos, un país referencia obligada en muchos temas de ciclismo y de bicicleta, de usos diversos de la bicicleta. Un especial agradecimiento al señor Jorge Hernán Aristizábal, de la firma más prestigiosa, tal vez de mayor tradición y que cubre la mayor parte del mercado en Colombia, no solamente en los temas de bicicleta, sino en otros temas de actividad física, indoor y demás. Gracias al distrito, gracias al doctor Candela, obviamente a nuestros invitados, especialmente de la RAPE, que ha hecho un trabajo innovador y novedoso en temas de biciturismo, de unir el mundo del turismo de la bicicleta, del deporte, de la recreación, con la movilidad cotidiana a una escala que nos toca comenzar a trabajar, que es la escala regional, supramunicipal. Mil gracias a Carolina, que desde Holanda nos está acompañando. Entonces, yo les voy a pedir que por favor cada uno se presente. Yo hice una pequeña introducción, pero es muy importante para ir entrando en la conversación, que cada uno se presente su entidad, su firma, y que le mostremos a la audiencia la diversidad de enfoques a partir del cual estamos abordando los temas de bicicleta, de ciclismo y, lo más importante, la industria de la bicicleta como una cadena productiva que necesita cada vez integrar nuevos actores a una conversación que el país tiene pendiente sobre el papel estratégico en los términos económicos de comercio, de industria, de la bicicleta, de la cadena del ciclismo en sus muy diversas facetas. Es un tema que está, para mí, por comenzar la conversación. Hay 5 proyectos de ley en el Congreso en este momento alrededor de los temas de bicicleta. Hay un boom recreativo, deportivo, de uso urbano, jamás visto, un boom de ventas, todo causado por una tragedia humanitaria global como esta pandemia, pero donde afortunadamente para quienes estamos ligados de una u otra manera al sector bicicleta, podemos decir que la bicicleta ha jugado un papel jamás imaginado por nadie. En la literatura nunca encontré a alguien que pensó que algún día el transporte público masivo podría ser respaldado y casi sustituido en un gran porcentaje por nuestras bicicletas a nivel global en la mayor parte de grandes países y ciudades del mundo. Entonces, quiero pedirle absolutamente a todos que nos presentemos, que hagamos una pequeña presentación y quiero comenzar obviamente por Carolina, primero las damas, luego el señor embajador y después cada uno de los participantes. Entonces, por favor, Carolina, sería muy grato verte, si puedes prender la cámara y si te puedes presentar, por favor. ¿Me escuchan bien? Y creo Perfecto. que mi cámara está prendida, entonces espero que me estén viendo. Entonces, buenas tardes para ustedes, buen mira para todos ustedes. Un saludo muy cordial a todos, mucho gusto también al señor embajador. Mi nombre es Carolina Ramos, trabajo para la empresa Pantea, es una empresa holandesa consultora en transporte, movilidad, pero también tratamos temas sociales y económicos. Hace un año trabajo para la empresa, pero hace 7 años vivo en Holanda trabajando en temas de movilidad urbana, específicamente en peatones, bicicletas y su integración con el transporte público, tratando de intercambiar ideas entre Holanda con otros países. Hace unos años estuvimos en la feria de BiciGo, también con el equipo holandés. Entonces, encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo mis experiencias aquí de Holanda y mezclándolas con Latinoamérica, especialmente en Colombia y Bogotá. Gracias, Carolina. Entonces, el señor embajador es Ernst Norm, por favor. Sí, buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. Y para mí, perdón, el ciclismo para mí es también personalmente muy importante.
puedo decir que represento la empresa del Reino de los Países Bajos, que es un país, una empresa grande de bicicletas. Llega hace 2 meses aquí en Colombia y estoy también aquí en Colombia muy activo en el bicicleta como transporte a mi oficina y también como deporte para montar a los patios los autos y verjón. Después su introducción debe pensar a una expresión de Johan Cruyff, un futbolista famoso que dijo antes, cada desventaja tiene su ventaja. Entonces, por esta pandemia, que es muy lástima, tiene un boom de ventas y estos proyectos de leyes en el Congreso. Y entonces tenemos que usar esta ventaja para promover la bicicleta. Gracias. Su micro. Ricardo, prende el micrófono, porfa, que lo tienes apagado. Ay, gracias. Ahora sí, ya te escuchamos. Sí, por favor, entonces, si te presentas. Don Jorge Hernán Aristizábal, Carlos Candela y Jorge Moreno, por favor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Hernán Aristizábal. Yo soy el gerente de HA Bicicletas. Estamos en Medellín. Somos una empresa que llevamos más de 60 años en el mercado y muy seguramente muchos conocen como nuestras marcas más conocidas, que son nuestra marca propia, que son las bicicletas GW, que acabamos de ganar la Vuelta a Colombia ahora con el equipo Colombia Tierra de Atletas, y representamos también en bicicletas una marca internacional que es la marca de bicicletas Scott, además de muchas otras marcas de componentes a nivel mundial en Colombia. Con lo que decía ahora Ricardo, sí creo que estamos en un momento muy importante para la industria de la bicicleta en el mundo. Cuando empezó la pandemia, ninguno pensó, es más, casi toda la industria de la bicicleta quiso parar en su momento porque no pensaron que el mundo y la economía en una caída como la que ha presentado este año, pues fuera a tener un repunte. Y eso es precisamente lo que ha hecho que la cadena de suministro de la industria de la bicicleta en este año no esté respondiendo a las expectativas de lo que es la demanda de la industria de las bicicletas en el mundo. Entonces, en este momento tenemos una gran demanda, pero estamos teniendo unos grandes problemas de abastecimiento por todas las productores mundiales. Y esto se nos está combinando últimamente con que también hay una crisis en el mundo de transporte marítimo, y estas dos cosas se están conjugando para que no haya un adecuado abastecimiento a nivel nacional. Lo otro que decía Ricardo es, yo creo que vamos a tener que estar muy pendientes también de los proyectos de ley que se están tratando de tramitar en el Congreso para tratar como de favorecer a la industria nacional de la bicicleta, que en este momento está muy pujante y muy boyante. Muchas gracias, Ricardo. Tener a don Jorge Hernán, tener a una empresa tan grande para Colombia en los últimos 60 años, creo que es de la que mayor permanencia en el mercado ha tenido. Y como muy bien lo menciona, desde los tiempos de Monarch, de Duarte o de Moreno, nunca una marca colombiana había vuelto a ganar la Vuelta a Colombia. No parece anecdótico, es realmente importante para la industria nacional, para el deporte, para el futuro del país. Ganó un joven de 22 años, un colombiano de 22 años. Eso es supremamente importante, patrocinado por el gobierno nacional, por la industria privada. Para mí hay aires de buenos augurios para el ciclismo, para la bicicleta, para la industria en Colombia. Por favor, el señor Carlos Candela tiene una trayectoria en el distrito
tal vez es la única persona que se ha puesto a estudiar, tratar de conocer en detalle el mercado el mercado más grande que tiene Colombia para la bicicleta, que es Bogotá. Bogotá es el mercado más grande y él tiene unos datos que muy pocas personas conocen, dado que son estudios recientes, sobre el mercado de la bicicleta. Por favor, señor Candela, ¿se presenta? Sí, buenos días. Mil gracias, Ricardo, por tu introducción. Primero, pues agradecer a Econexia, entidades aliadas, empresas aliadas por por este evento. Como muy bien lo dices, es una conversación que estaba en mora de empezar y empezar a hilarla y empezar a articularla. Quiero también saludar a mis compañeros de panel, al señor embajador del Reino de los Países Bajos, señor Norman. Es un gusto compartir panel con usted. También a don Jorge Aristizábal, que es toda una figura a nivel nacional, como usted lo señaló. A Carolina y a Jorge Enrique Moreno de Rappi, con quien hemos compartido iniciativas también. Y bueno, pues sí, como bien lo mencionas, desde el año pasado se empezó a hacer, o antepasado inclusive, empezó esta, esta iniciativa de la alcaldía de empezar a estudiar la economía de la bicicleta. Porque pues las bicicletas es un tema que tiene muchas aristas. Tiene la arista de movilidad, la arista de turismo, la arista de medio de transporte, bueno, en fin, muchas, pero ese factor subyacente o transversal que es la economía de la bicicleta, que es lo que la gente no ve las bicicletas, pero no ve toda la industria que está detrás, pues fue, digamos, el motivo para que el distrito comenzara a hacer un estudio que es un primer paso muy importante para un sector que sigue aún todavía con mucho por estudiar, con mucho por analizar. Y pues es un gusto estar desde la alcaldía representando a la Secretaría de Desarrollo Económico en esta conversación y muchas gracias nuevamente. Bueno, y tenemos una entidad que es la única que a nivel nacional ha abordado la escala regional, ha abordado el biciturismo y ahora está abordando las conexiones entre distintas facetas del ciclismo deportivo, recreativo, de transporte, de movilidad. El doctor Jorge Moreno, por favor. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a los compañeros de panel, a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Mi nombre es Jorge Enrique Moreno Muñoz. Yo coordino los asuntos de competitividad y proyección internacional en la RAPE Región Central. Para quienes les es nuevo esta entidad, me permiten explicar brevemente. Esa es una entidad, fue la primera entidad regional en Colombia que se creó hace 5 años. A partir de esa vinieron otras en nuestro país y está integrada por 6 gobiernos, las gobernaciones de Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá, el Huila y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta entidad viene trabajando en diferentes asuntos de escala regional en Colombia y ya ahorita, cuando sea la oportunidad, les vamos a justificar y explicar por qué una entidad regional, como ya lo advertía Ricardo en la introducción, está trabajando los temas de la bicicleta, cuáles son, digamos, nuestros aportes a estos desarrollos y por qué queremos, como lo decimos, posicionarnos como un territorio para la bicicleta de reconocimiento nacional y mundial. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya que habla del tema mundial, global, y la bicicleta necesariamente está conectada a muchos factores globales que están particularmente alterados. El señor embajador, Ernest Norman, acaba de llegar a Colombia para una misión de varios años y ya tiene sus propias impresiones de lo que ha visto en sus ascensos al Alto de Patios, al Alto del Verjón, en alguna salida que he escuchado lo dejó un poco sorprendido por la autopista norte. Conoce y es obviamente como bueno las leyes, como un ciclista que hace deporte en bicicleta, que se mueve en bicicleta al trabajo, desde la residencia hasta su trabajo. ¿Cuál ha sido su experiencia como recién aterrizado en Bogotá en lo que concierne obviamente al uso de la bicicleta, señor embajador? Gracias, Ricardo.
Primeramente, quiero decir que estoy muy feliz de vivir ahora en la ciudad más importante de Latinoamérica al respecto de bicicleta. Como no hay otras ciudades en Latinoamérica con como casi 600 kilómetros de ciclorrutas. Entonces, para mí también los ciclovías del domingo son experiencias para participar en esta ciclovía muy importante, muy riqueza, de ver tanta gente, miles de gente en la calle en bicicleta, que es una muestra de la interés de la población de Colombia, específicamente de Bogotá, de participar en bicicleta, sobre todo todavía como deporte o como turismo, o como puede decir, y un poco menos como transporte. Como durante la semana es mucho más tranquilo en la calle con las bicicletas. Y creo que hay muchas oportunidades todavía para promover la bicicleta como transporte. Y se puede ver naturalmente durante esta pandemia, bastante gente eligen la bicicleta por razones de bioseguridad, pero espero también que después la gente continúe a usar la bicicleta. Pero por eso necesitamos unas condiciones mejores para promover la bicicleta. Como las ciclorrutas no todas están de buena calidad. Como cuando llegué a Bogotá por la autopista norte, faltan unas ciclorrutas. Y cuando entré en la ciudad, había unas ciclorrutas, pero de muy mala calidad. Entonces, todos los ciclistas usan la ruta principal. Entonces, es un peligro, es bastante. Hay que evitar normalmente. Pero hay una potencialidad aquí en Bogotá de promover esa bicicleta, creo. Hay tantas tiendas también de bicicletas. Creo que en la calle, no me recuerdo, 27, he visto como, no sé cuántos, como 40 tiendas de bicicleta. Entonces también hay una capacidad, una potencialidad de producir las bicicletas también aquí. Ahora casi todos son importados, todos son bicicletas, pero creo que con estas capacidades de tiendas, tal vez unos quieran cambiar en una facilidad de producción de bicicletas. Como Holanda tiene una capacidad enorme, creo que conocemos más o menos 30 marcas de bicicletas producidas en Holanda. Pero es también una industria de innovación. Puedo dar un ejemplo con marca Van Moof. Carolina tiene que conocerlo, Van Moof. Antes es una bicicleta muy sencillo en su diseño, pero muy fuerte. Es una bicicleta para la ciudad. Pero ahora esta fábrica se cambia en una producción solamente de bicicletas eléctricas. Como la demanda es solamente ahora para las bicicletas eléctricas y no más para las bicicletas de fuerza de piernas. Como para mí prefiero todavía las bicicletas normales, pero eso muestra un cambio y una innovación también en Holanda. Y se puede ver en Holanda todos los tipos de bicicletas para también llevar niños, productos, todos, pero son los diseños en Holanda. Y creo que también es importante aquí en Colombia que existirá una potencial de fabricar las bicicletas a la demanda, para la demanda de consumidores. Gracias. Señor embajador, muchísimas gracias. Usted menciona algo que para Colombia sería muy importante y es el papel internacional. Holanda es un hub de bicicleta para Europa. Por eso, sí, en las cifras globales
de bicicletas vendidas, de piezas vendidas y de exportación, Holanda aparece con unas cifras sorprendentes después de dos países asiáticos. Entonces, Holanda, el tema económico de la bicicleta no es únicamente para los 18 o 17 millones de habitantes, es para un mercado de 350 millones de habitantes, que es la Unión Europea. Y solo para mencionar algo muy puntual, la casa matriz de Shimano Europa, Shimano siendo la empresa más grande de provisión de partes, está en Holanda. Quiero encadenar esto con el distribuidor de Shimano en Colombia, que es el señor Aristizábal. Y justamente él, que conoce el mercado como ninguna otra persona, como ninguna otra entidad, ¿cuáles son los retos más importantes para la industria colombiana de la bicicleta, para el ensamblaje? Para los que son muy jóvenes, habrá que recordar que a finales de los años 80, cuando existía todavía Arbar y Monar, en Colombia se llegó a hacer casi todas las piezas, o el 99% de las piezas de una bicicleta. En Colombia se llegaron a hacer tubulares y sistemas de cambios y todos sus componentes. Señor Aristizábal, ¿cuáles los retos desde el sector de la industria? Entonces, tiene que ser un poco modesto. Oh, perdón. ¿Sí? Perdón, señor Aristizábal, qué pena, señor embajador. Luego completamos. Don Jorge Hernán. Bueno, gracias, Ricardo. La industria de la bicicleta en Colombia es mucho más dinámica de lo que la gente se imagina, porque el sector de las bicicletas en Colombia es un sector bastante informal. Es una cantidad de tiendas, de almacenes, de talleres que se fueron constituyendo, y hay muchas microempresas dedicadas a la industria de la bicicleta en Colombia. Es cierto que hace mucho tiempo se fabricaron muchas partes en Colombia, pero hoy se siguen fabricando todavía bastantes partes en Colombia, sobre todo lo que tiene que ver con marcos de bicicleta. Es algo que desconoce la mayor parte de la gente, pero en Colombia se fabrican hoy aproximadamente unos 400.000 marcos de acero para la industria nacional. Y si esto se complementa más o menos con unos 200.000 marcos que se importan, esto nos da que la industria de ensamble de la bicicleta en Colombia está alrededor de 600.000 bicicletas ensambladas en Colombia, más unas 450.000 a 500.000 bicicletas que se importan. Estamos hablando que la industria de la bicicleta en Colombia está entre 1.100.000 y 1.200.000 bicicletas. La mayor parte de las cifras que se han mencionado en muchos otros medios solo contemplan básicamente las bicicletas importadas, pero no lo que se está haciendo en Colombia. Nosotros tenemos un censo aproximado de que pueden haber unas 5.000 microempresas dedicadas al ensamble en Colombia, que pueden generar más de 20.000 empleos directos, sin contar los indirectos, porque tenemos muchos pequeños almacenes, muchos pequeños talleres, que ellos fabrican sus propios marcos, compran los componentes y ellos ensamblan 50, 100, 200 bicicletas al año. Entonces podemos hablar de que se pueden estar ensamblando 600.000 bicicletas. Cuando ahora preguntabas, Ricardo, un poco sobre los proyectos de ley que se están manejando, yo creo que uno de los más importantes debería ser el apoyo a los ensambladores y a los fabricantes nacionales, porque desafortunadamente en la última reforma tributaria, cuando se trató de que las bicicletas tuvieran un IVA cero, lo que se logró fue que las bicicletas tuvieran un IVA excluido, más no un IVA exento. Y esto puso en desventaja a los ensambladores y a los fabricantes nacionales, porque cuando un producto tiene el IVA excluido, cuando las personas compran los componentes, las empresas, para ensamblar la bicicleta, no se pueden descontar el IVA que pagaron o en la importación o en la compra a los fabricantes nacionales. Mientras que cuando se está importando una bicicleta desde el exterior y el IVA está excluido, pues esto no hace ninguna diferencia
con el IVA en la importación, el IVA en la venta. Entonces, en la última reforma tributaria, a los ensambladores y a los fabricantes nacionales nos dejaron en una desventaja porque el IVA se nos vuelve un costo. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros deberíamos trabajar para que o nos vuelvan ese IVA exento o que sea un IVA menor para darle un incentivo a los fabricantes nacionales. Esto es más o menos como el sentido de lo que es la industria de la bicicleta. Y hablando de muchos componentes, muchos, como hablaba ahora Ricardo, precisamente la fábrica Shimano, por la gran demanda que está teniendo a nivel mundial, pasó de tener unos tiempos de entrega que estaban entre 60 y 90 días a estar entre 6 meses y un año para algunos productos para la entrega. Entonces, lo que eso está haciendo, nosotros vimos que en los meses después de que empezó la pandemia y lograron reabrir parcialmente la economía, algunas tiendas experimentaron ventas del 100, 150 y el 200%, pero básicamente agotaron los inventarios. En este momento, lo que se ha tratado de hacer es tratar de reponer esos inventarios, pero por la lentitud en la entrega de la mayor parte de los fabricantes, se está notando un gran desabastecimiento a nivel nacional. Nosotros prevemos que esto se va a normalizar por ahí para el segundo trimestre del año 2021. Porque también mucha gente, viendo el boom que está causando las bicicletas, hay mucha gente que se dedicó a importar muchas bicicletas ensambladas y estas estarán llegando, yo creo que en el primer semestre del 2021 y se satisfará la demanda para ese segundo trimestre. El panorama es complejo, pero como decía el señor embajador, y citando a un gran futbolista para los que tenemos cierta edad, Johan Cruyff, cada desventaja tiene una ventaja. Y creo que el mercado se ha dinamizado a un nivel que nunca nadie imaginó. Y cómo aprovechar ese boom a una escala mayor. Entonces quisiera cederle primero la palabra a Jorge Enrique Moreno, luego al señor Candela y luego a Carolina para que nos cuente un poco cómo ha sido esto en Holanda. Entonces, primero el doctor Moreno, luego el doctor Candela y finalmente Carolina, por favor. Bueno, si me permite, Cristian, el moderador, compartir pantalla, si es tan amable, quisiera mostrar un par de slides para, digámoslo, ilustrar un poco lo que es de la actividad que estamos haciendo en función de la bicicleta. Listo, Ricardo, Jorge, ya puedes compartir. Gracias. Espero estar atinando en la diapositiva que quiero compartir. Permítame, por favor, si es esta. Esto de la tecnología lo teníamos preparado, Ricardo, lo teníamos preparado, pero cuando ya lo vamos a sacar a la acción, qué cosa, esto lo hace quedar uno mal. No hay problema, ya ahí está cargando la pantalla. Cargando. Ya ahí está Bueno, cargando. Permítanme, quiero saber si ya están viendo la pantalla. No aún, pero se está cargando, ¿verdad? Intente. Sí, no sé. Si quieres vuelve a darle arriba, detener compartir y comparte todo el escritorio, porque no sé si es que estás compartiendo una aplicación puntual. A ver si nos funciona. Compartir. Y dale en la primera pantalla Ya. la parte. Ahora sí, ya lo vemos. Bueno, vemos una diapositiva en blanco y negro, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces quiero comenzar con esta frase. Si alguien sabe quién es su autor, por favor que me lo advierta. En algún momento la leí de alguna publicación, la utilicé para los fines de oficina, pero no logro saber quién es su autor. Dice, viajar en tren o en carro o autobús es como ver una película a través de un parabrisas. Al viajar en bicicleta, tú eres el protagonista de esa película. Y esta frase me parece muy inspiradora para poder introducir de lo que estamos haciendo como entidad regional, y es básicamente hablar del biciturismo, que creo que quien lo conoce mejor acá lo habrá disfrutado de mejor manera será el señor embajador, porque nosotros en Colombia todavía es un tema novedoso. Decía algún periodista, Ricardo, que lo conocemos en común, Matt Rendell, famoso periodista inglés, que cualquier amante en el mundo de la bicicleta debería visitar al menos una vez a Colombia.
Esto para denotar lo que significa Colombia para el ciclismo en el mundo. Y si bien es cierto, tenemos las grandes figuras del ciclismo mundial, la gran mayoría concentradas en la región central de Colombia, valga decir Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, también es cierto que tenemos las condiciones paisajísticas y geográficas e incluso de infraestructura en más o menos buenas condiciones para la práctica. Había un elemento que no teníamos en Colombia desarrollado, que era el tema del biciturismo o el turismo en bicicleta. Y esto nos llevó en Colombia hace ya 3, 4 años como entidad a introducirnos en este tema de lo que llamamos el turismo de naturaleza, para otros turismo de aventura. Me disculpan ahí los expertos cuál de las dos opciones se quedan, y nos aventuramos a construir algo que llamamos biciregión. Biciregión es básicamente una colección de rutas para recorrer la región central en bicicleta, principalmente por caminos rurales, donde exaltamos o ponemos en valor los atractivos paisajísticos naturales, entre otros gastronómicos, arquitectónicos e incluso comunitarios de esas zonas por donde transitamos en bicicleta. ¿Qué hemos hecho? En principio, pues, diseñar un producto turístico alrededor de estas rutas para que la gente dé un uso diferente a la bicicleta, que no es solamente la movilidad o el deporte. También existen otros usos como es el recreativo y el deportivo y el turístico, y ese es el que nos queremos introducir. Y creíamos que al mercado colombiano le hacía falta este componente. La gente viene en Colombia de afuera a entrenar en nuestros grandes puertos, pero no es necesariamente vinculando la actividad turística como un elemento funcional de la bicicleta. Y ahora el tema de la sostenibilidad y el tema del COVID, pues el turismo en bicicleta es una actividad que es perfectamente compatible con la situación que vivimos. Es una actividad que se practica en grupos muy pequeños, en entornos rurales alejados de los centros urbanos, y creo que le llegó el momento al biciturismo también gracias a la pandemia. Ya decía el señor Aristizábal que como este tema de la pandemia ha afectado de manera positiva a la industria con alta demanda, ahora por sobredemanda, y ahora nosotros creemos que el biciturismo le llegó su oportunidad porque la gente quiere claramente vivir la naturaleza luego de un encierro amplio, y creo que la bicicleta le ofrece esas características. Y para irle cerrando, para no aburrirlos, Ricardo, quiero comentarles, nosotros en la actualidad tenemos ya 9 rutas, tratando de crear una red regional en el centro del país, en el centro de Colombia, que es lo que llamamos como la meca del ciclismo nacional e internacional. Y tenemos 9 rutas, cada uno que ustedes ven en pantalla con una denominación temática. Esa denominación está vinculada al territorio. Para darles un ejemplo, la ruta de la Biometrópolis es una ruta que está detrás de los cerros orientales de Bogotá y se llama así Biometrópolis porque es una ruta que transita por donde se producen los servicios ecosistémicos para Bogotá y buena parte de los municipios metropolitanos. Pero como esa ruta tenemos diferentes rutas a lo largo de la región central, en el Meta, en Tolima, en Cundinamarca, en Boyacá. Bueno, incluso les puedo decir que podríamos desde ya preparar, si se animan ustedes, un recorrido desde Bogotá, desde el kilómetro 17 en el Verjón, que mencionaba el señor embajador, transitando hacia el norte, saliendo de Bogotá, transitando por Cundinamarca, por Sopó, La Calera, llegando incluso hasta Villa de Leyva en una ruta que está señalizada completamente con contenido turístico y temático, y que nos permite disfrutar de un recorrido planificado cumpliendo con estándares internacionales. Ya en la actualidad tenemos casi 600 kilómetros que hemos diseñado y planificado, implementando, como les digo, estándares internacionales. Y permítanme paso rápidamente esta publicidad que les voy a mencionar acá, porque todo esto nos llevó no puedo perder esta oportunidad para decírselos, nos llevó a crear el primer circuito turístico en bicicleta, ya no diría que de montaña, sino incluso también para el gravel. Ricardo, eso que quede muy importante ese concepto en esta conferencia, porque yo no hablamos solamente de la bicicleta de MTB, sino hablamos también de la bicicleta gravel. Y hemos creado, como les digo, el primer concepto de un recorrido turístico alrededor de una gran metrópoli como es Bogotá. Es el primero en su denominación en Latinoamérica, creo que el segundo en el mundo después de Ciclamadrid, no conocemos otro. Y aquí están cada uno de los segmentos. Permítame que esto no es lo que les quiero mencionar. Aquí está la fotografía de este recorrido. Es un recorrido tipo circuito perimetral
que tiene 300 kilómetros, transita por 16 municipios de Cundinamarca y al sur conecta dos localidades de Bogotá como son Usme y Ciudad Bolívar, que tienen un atractivo paisajístico sin igual para el goce de la bicicleta. Pero ya para cerrar, con los 600 kilómetros que tenemos de las 9 rutas de bicirregión, más los 300 kilómetros que tenemos actualmente diseñados alrededor de Bogotá, tendríamos casi 1000 kilómetros de rutas diseñadas y planificadas cumpliendo estándares internacionales avalado por la INVA, capítulo España, que es la Asociación Internacional de Bicicleta de Montaña, el colectivo, creo yo, más grande del mundo de bicicleta de montaña. Y esto, lo que queremos mandar el mensaje a los usuarios, a Colombia y del mundo, es que nos queremos posicionar como un destino para la bicicleta y que estamos preparándonos con políticas, programas, con el fortalecimiento de emprendedores, vinculando a la empresa privada en este ejercicio. Este es nuestro aporte y nuestra contribución para que la bicicleta tenga otros usos diferentes a los que normalmente conocemos, Ricardo, y valga decir que el próximo viernes tendremos en compañía del señor gobernador, del señor embajador, un fan trip por una de estas rutas para que vivamos la experiencia de lo que es bicirregión en la región central. Muchísimas gracias. Hablando de industria de la bicicleta y de industria del ciclismo, el sector turismo es uno de los que podría generar mayores ingresos para este tipo de recorridos, no solamente del turismo local, del turismo regional, nacional, sino incluso de turismo internacional. Y afortunadamente la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá tiene datos. Y tiene datos de lo que le ha aportado a la ciudad, a la región, el biciturismo internacional. Señor Candela, desde los análisis de la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿cómo ve usted los temas de la cadena del ciclismo, la cadena económica de la bicicleta, los potenciales de Bogotá y su región en estos espacios de generación de ingresos, de reactivación económica y sobre todo de diversificación de actividades? Bueno, perfecto. Lo primero que quiero anotar es que cuando se habla de la industria de la bicicleta, generalmente la gente piensa en los comercios de bicicletas. Entonces, en esa parte de la cadena, que son los importadores, los distribuidores, las tiendas, generalmente cuando se habla de economía de la bicicleta es lo que se viene a la cabeza. No obstante, yo quiero señalar que la economía de la bicicleta, como la podríamos estar llamando, comprende, aparte de estos grandes importadores y distribuidores, comercializadores minoristas, también hay un segmento importante que lo señaló don Jorge Aristizábal, que son, por ejemplo, los fabricantes de bicicletas que aún sobreviven, por llamarlo de alguna forma. Yo creo que muchos en nuestra infancia tuvimos una bicicleta Monarch, una Monareta, ¿no? Y era una tradición increíble. Ahorita ya una bicicleta nacional tiene como otra connotación y se siguen produciendo muchos marcos en acero. Y es una industria que está luchando por sobrevivir y que necesitamos encontrarle un espacio dentro del mercado para que continúe. Por ejemplo, yo he visto que, o sea, algunas de estas empresas inclusive se han dedicado a fabricar muebles o a fabricar otras cosas en metal como para poder sobreaguar, no solo ahorita con la pandemia, sino en general hace unos años. También me he dado cuenta cómo a veces son los hijos de estas personas que están retomando el negocio y como queriendo ya meterlo en este nuevo chip de la transformación digital, como de la innovación, porque pues eran empresas que de pronto se quedaron un poco rezagadas en productividad, aunque también pues tienen unas limitaciones importantes, como por ejemplo el perjuicio que efectivamente les causó lo de que el IVA sea excluido y no exento, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, si esa medida, si bien fue buenísima, pues ellos se vieron más perjudicados, digamos, un poquito. Entonces eso es importante tenerlos también ahí en el radar. También quiero llamar la atención sobre, bueno, todos estos servicios que están apareciendo también diferentes, tradicionales, como de reparación de bicicletas, que te las reparan a domicilio, ya no tienes que ir tú al taller. Bueno, ha habido un boom también, por ejemplo, de esos servicios de reparación y asistencia técnica. Han aparecido cosas que no existían antes, como estos gimnasios, donde la gente puede ir a entrenar indoor, donde te hacen el bike fitting. Eso también es un fenómeno relativamente reciente. Bueno, también ahorita que comenzó la cuarentena, pues vimos cómo
vino al rescate también el sector de la bici, con todos los bicimensajeros, repartidores, pues también eso digamos que les dio también una visibilidad importante y una necesidad también de que sean tenidos en cuenta y pues también incluirlos en esto. Bueno, también ahí podrían estar inclusive los bicitaxistas, que son empleos que también se están generando indirectamente alrededor de la bicicleta, pues son empleos que sin una bicicleta no podrían estar. Señalemos también estas empresas tan interesantes que han aparecido de consultoría para que las empresas y las entidades empiecen a hacer planes de movilidad de sus empleados. Hay varias empresas, con ellos también, digamos, tenemos contacto y son estas empresas que van y le dicen a usted, mire, le quiero diseñar su plan de movilidad, no solamente darles unas bicicletas, es diseñarles el cicloparqueadero, es diseñarles las rutas, es diseñarles la logística de todo eso. Esas son unas empresas bien interesantes y ciertamente empresas grandes y no tan grandes y entidades también han empezado a mirar cómo se hacen esos planes de movilidad, que es lo importante para paliar temas como eficiencia en los recorridos, la seguridad, todo eso entonces se hace a través de estas empresas. Bueno, ahí también, por ejemplo, están pues estas empresas de movilidad sostenible, ¿no? De movilidad sostenible y de movilidad compartida, ¿no? Las bicicletas, estos sistemas de bicicletas compartidas, también pues que están patinetas, micromovilidad, pues ahí hay todo un boom también en este tema. Y bueno, debo decir que muy acertadamente el gobierno nacional incluyó desde principios de la cuarentena al sector de la bici entre las excepciones. Eso inclusive, el otro día estuve viendo un video de un panel en España y ni siquiera en España lo hicieron tan inmediatamente como lo hicimos acá. Entonces, afortunadamente, siguiendo la frase del futbolista que ustedes dicen, pues dentro de todo este caos que se ha generado el sector de la bicicleta, no solamente ha tomado visibilidad, sino que algunas empresas seguramente les ha ido mejor de lo que les estaba yendo y también adquieren mucho esa proyección. Vemos también dentro de esta economía de la bici apps y soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces, por ahí veo en los comentarios el creador de Vigo, por ejemplo, que es esta señalización, que es con un panel atrás, también aplicaciones, por ejemplo, donde uno puede pedir, así como tú pides un Rappi, se puede pedir un mecánico o un servicio de mensajería, ¿no? Entonces, esa transformación digital también es importante y también generacionalmente hay un cambio. De pronto esas tiendas de bicicleta tradicionales, algunas se han convertido en un estilo más boutique o también como con más tecnología, con otro estilo, también pues generando un valor agregado y mucha creatividad en el tema. Bueno, también otro sector sobre el que quiero llamar mucho la atención y el que la Secretaría de Desarrollo estuvo apoyando mucho el año pasado es el sector de estos emprendedores que han visto en este boom de la bicicleta una oportunidad para confeccionar prendas especializadas para bicicletas. Entonces, jerseys, bananas, chaquetas, rompevientos, cuellos, mochilas especializadas para bicimensajeros. Y que son prendas con estilo y que son prendas made in Bogotá, que es muy importante, pues porque yo debo confesar que hasta hace 2 años que empecé a trabajar con estos empresarios, yo no conocía esa oferta. Entonces de pronto uno iba a una tienda de marca o uno iba a un Decathlon a buscar esto y resulta que hay unos productos bogotanos muy interesantes, con mucho diseño y con unos emprendimientos, unos empresarios detrás con una historia muy bonita y muy interesante para apoyar. Entonces, alforjas para las bicicletas, para los que quieren llevar su portátil, sus cosas, o para los que quieren pasear en bicicleta. Este es un sector que también ha estado, que no es tan visible para el común de la gente. Porque, digamos, nosotros hemos mapeado en Bogotá nada más unas 130 de estas empresas que son primordialmente microempresas, que fabrican estos productos y que queremos apoyar y que hemos realizado. Bueno, el año pasado fue más fácil porque no había pandemia. Este año pues hemos tenido que
adaptarnos. Por ejemplo, la Feria de la Bicicleta que hacía la Secretaría, esta vez se hizo a través de una plataforma virtual, pero pues también era el pretexto para reforzar la transformación digital de las empresas. Y bueno, por último, quiero mencionar también el biciturismo. Pues con Jorge también hemos compartido escenarios e iniciativas. En el distrito tuvimos la iniciativa de Bicitravesías Bogotá, precisamente para explorar rutas alrededor de Bogotá. Entonces se hizo una curaduría, una selección, una inspección de, de aproximadamente 35 rutas con su altimetría para poder descargarlas en aplicación y para fomentar eso lo estuvimos haciendo. Y también ahí coincidimos con las rutas de la RAPE porque estamos pues como en un mismo propósito de que la gente descubra los alrededores de la región, apoya la economía, que es un factor importante que cuando uno va a un pueblito, uno va pues a estas atracciones, uno está apoyando las tiendas, uno está apoyando los hostales, bueno, todo esto que se encuentra en la región, eso también es algo muy importante que trae el biciturismo. Esa irrigación es bien importante y esa articulación con RAPE ha sido clave. Ellos son líderes en el tema y pues la Secretaría y en general la Alcaldía, el IDT, también es un tema estratégico, somos partners y estamos en ese mismo propósito. Bueno, ya para finalizar esta parte de la intervención, ese es el mensaje. La economía de la bicicleta tiene esa parte mucho más visible de los grandes importadores, de las ventas de bicicletas, y también tiene todos estos otros actores maravillosos que también estamos todos en una misma sinergia. Bueno, por favor, Carolina, nos gustaría muchísimo escuchar tu visión de la industria de la bicicleta desde Holanda, desde lo que tú ves allá cotidianamente. Yo una vez que tuve que reparar mi bicicleta en Holanda, me quedé sorprendido por el taller. Parecía más un gabinete de odontólogo que un taller de mecánica. Yo no podía creer que todo era tan blanco, tan puro y colgaban la bicicleta con una máquina. Fue una experiencia inolvidable ver algo tan limpio alrededor de una bicicleta. Carolina, por favor. Bueno, sí, primero que todo les comento, sí, hay muchas cosas que van a otro nivel aquí en Holanda, pero pienso que Colombia se está aproximando más a estar al nivel holandés. Sin embargo, hay cosas que todavía faltan por hacer en Colombia y pienso que la pandemia no solo allá, aquí también ha incrementado la venta, pero increíblemente en temas de bicicleta, pero más que todo bicicletas eléctricas. Mucha gente viajaba en tren y en metro, mi caso, y al final a los primeros meses teníamos que seguir participando en nuestras oficinas, en nuestras reuniones, y era muy difícil sentirse seguro en el metro, porque a diferencia de lo que muchos políticos dicen, el metro y el tren, y lo podrá decir el señor embajador también, aquí también está lleno en hora pico. Entonces pensamos en comprar bicicletas eléctricas. Y el cuento es que comprar una bicicleta eléctrica en marzo era fácil, te la entregaban en 2 meses. Ahora mi novio quiso comprar una bicicleta de carreras. Se demoraba 5 meses en entregarla y eso es un tiempo bastante corto, ¿no? Porque no compró la bicicleta más elegante, nada. Entonces, aquí también estamos sufriendo, también no tenemos partes, no hay partes para los frenos, mejor dicho, hay muchas cosas que se están afectando. Entonces pienso que es un problema mundial que, como bien dijo Jorge, y también, sí, fue Jorge el que lo dijo, creo que a mitad del otro año esperamos nosotros que vuelva toda la normalidad, lo que implica que ya con el Parlamento Europeo, justamente nosotros estamos haciendo un proyecto para que empiece toda la normalidad, toda la parte marítima, con la parte de Latinoamérica, con los puertos. Se tiene la regulación ya europea, estamos empezando con la regulación extranjera para ver cómo podemos empezar otra vez la reactivación o facilitar la reactivación económica en términos marítimos. Pero ya enfocándonos en otros temas que pienso que también no lo han tocado los otros compañeros del panel, es otros temas como cicloparqueaderos. Ha incrementado muchísimo el número de bicicletas, pero no nos hemos puesto a pensar en dónde dejamos las bicicletas. En general, el potencial que tiene el ciclismo urbano es entre 3 y 5 kilómetros. Incluso yo sé que en Colombia hay gente que va más de
10 kilómetros al día en un recorrido porque es más barato, es más saludable, etcétera, etcétera, o no tienen otra opción. Entonces pienso que hay que pensar dónde los vamos a parquear. Es algo que se tiene aquí muy estandarizado. Tenemos muchísimas compañías que proveen diferentes soluciones mucho más amigables que las que tenemos en Colombia para parquear la bicicleta. Parquear una bicicleta como los que están en Transmilenio es, para mí, como usuaria, es un karma. Mi bicicleta, como las que tengo acá, es muy pesada y es difícil. Si vas a parquear una bicicleta eléctrica, no la vas a poder hacer así. Entonces hay muchas soluciones que pienso que también se pueden hacer junto a Holanda, Colombia, intercambio de conocimientos para ver cómo podemos traer esas soluciones también al país. Hay una industria, creo que Claver, que incluso ya está en Colombia con soluciones locales para producir estacionamientos de bicicletas como los de Colombia. Otro tema muy interesante, justamente recordé ahorita que mencionaron el turismo de bicicleta, que aquí está pues muy bien desarrollado. El fin de semana estuve en un parque nacional aquí en Holanda y me sorprendió muchísimo que había un parque de bicicletas de 300 bicicletas en cada estación. Hay como 20 entradas en este parque nacional y 300 bicicletas en la parte inicial de diferentes tamaños, para niños, para adultos, con carrito para los bebés. Es impresionante cómo es esto. Pero también me acordé que cuando estábamos en la feria de Visigo, estaba el stand de la Policía de Turismo. Y ellos me comentaban, nosotros queremos hacer un intercambio de conocimientos con otros países extranjeros para aprender de ellos y de la policía. Entonces pienso que ese es otro tema que es el más del regulatorio que debe ser acompañado también con, tanto no solo con policía de turismo, pero policía en general. He visto en las noticias cómo el incremento en robo de las bicicletas es creo que el cuarto tema más importante de seguridad en estos días en Bogotá por lo menos. Y pienso que estos temas nosotros los hemos aprendido muy bien aquí en Holanda y también en el resto de Europa y podemos aprender de todos un poquito. Y es algo que también se tiene que tener en cuenta porque la bicicleta llegó para quedarse en Latinoamérica, pero más que todo en Bogotá. Entonces pienso que es importante aprender de todos, pero también importantísimo lo que se decía, si queremos impulsar la economía colombiana, pensar cómo favorecer la cultura y la producción de bicicletas o productos relacionados con la bicicleta sin, digamos, traer bicicletas desde el exterior si es más barato. Eso sería un poco irracional si tenemos un producto nacional excelente, que ya lo demuestran incluso los ciclistas de montaña, por ejemplo. Entonces pienso que eso sería un poco lo que puedo transmitir aquí desde Holanda para no gastar más tiempo, pero hay muchísimo más que hablar de temas de la bicicleta en especial. Y lo que quiero dejar es más que todo el tema de la planeación. Imagínense, hay que planear para el tema de bicicletas, cómo lo integramos con el transporte público, para la micromovilidad. Si vamos a traer las bicicletas estas que tienen para carga, esas no van a caber en el 1.50 metro de carril que hay en muchas vías de Bogotá. Tenemos que pensar a futuro, pensar cómo la bicicleta eléctrica que va a 25 kilómetros por hora va a afectar nuestros recorridos en Bogotá. Hay que planearlo porque va a llegar también. Entonces, esa es mi intervención. Ricardo, no te escuchamos. Sus recomendaciones para Colombia en estos temas de un gran reto que sale de lo que han dicho, formalizar la industria de la bicicleta, aprovechar estos clústeres. Colombia tiene marcas muy grandes, tiene también muy buenos artesanos. Yo creo que hay que fabricar lo que se puede y se debe. Hay una excelente mano de obra para ciertos productos, hay que importar otros, necesariamente hay que importar otros. Creo que tenemos los artesanos, tenemos los industriales, tenemos las marcas. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el caso colombiano en términos de industria de la bicicleta, por favor? El señor embajador. Sí, ok. Gracias. Bueno, es un poco difícil para mí de dar recomendaciones a la industria.
yo quiero repetir unas observaciones también de Carolina. Es importante también de promover el transporte para crear espacio para los biciparqueadores. Este es también un punto muy importante. Cuando yo voy aquí en Bogotá a un café, un restaurante, no hay espacio para dejar mi bicicleta. Yo creo que en general la industria, la capacidad aquí, la creatividad en Colombia existe. Entonces hay que promover también con subvenciones tal vez que las tiendas no solamente venden las bicicletas, pero van también a producir bicicletas. Y entonces hay que promover la innovación, no solamente los bicicletas de Taiwán o de China, pero hay también necesitan innovaciones y se puede ayudar con unas subvenciones para empezar esta industria tal vez. Una última observación de mi parte sobre la seguridad. Como en Holanda la situación es mucho más segura que aquí o que en otros países. No utilizamos casca en Holanda. Es muy extraño para nosotros, pero cada conductor de carro es también ciclista en Holanda. Y por eso los conductores entienden el comportamiento de los ciclistas. Entonces también me parece la educación para los niños, que empieza también en Holanda a los 8 años en la escuela primaria, es un punto muy importante para asegurar que también los niños se sienten muy cómodos en las bicicletas pequeñas y por eso también la industria puede adaptar a la demanda, a la demanda de bicicletas. El último punto es que estoy muy feliz que voy a participar con Jorge, entiendo, este viernes en una vuelta en la biciregión de Sueca hasta otro punto, pero entonces me siento muy feliz que voy a hacer esta vuelta. Gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Ha sido muy generoso con su tiempo. Sabíamos que tenía muy poco y que tenía que retirarse. Muchísimas gracias, de verdad. Es muy grato escucharlo y habrá oportunidades de compartir desde el próximo viernes que tendremos el recorrido con la RAPE y que creo que todos están invitados para esta serie de actividades que hace la RAPE de difundir las rutas de la vicerregión. Muchas gracias. Conectemos con uno. Gracias, señor embajador, que esté muy bien. Creo que tiene que retirarse, ¿verdad? Sí, gracias. Así, esté muy bien. Entonces, ¿cuáles serían, y un poco una pregunta, la misma para todos, las acciones, las 2, 3 acciones inmediatas que deberíamos abordar desde su distinto ángulo, la industria, en el caso de don Jorge Hernán Aristizábal, desde el sector público, la Secretaría de Desarrollo Económico, desde la escala regional y en temas de visiturismo, y luego Carolina, que creo que tiene una visión. La visión desde afuera siempre es muy enriquecedora, siempre nos va. Y debemos, creo que, mencionar que teníamos invitada a la representante Catherine Miranda, que completaba el panel desde el ángulo político. Porque si muy bien tenemos muy distintos ángulos, el comercial, el diplomático, el tema económico, el tema regional y el tema del expertise técnico que nos aporta Carolina, el componente político es fundamental, el componente de la política pública. Desafortunadamente ella no nos pudo acompañar, pero ella es parte de los representantes y senadores que tienen esas 5 iniciativas y sobre todo ella ha estado abanderando el tema que nos mencionaba don Jorge Hernán sobre lograr que las partes para bicicleta sean exentas de IVA para lograr hacer competitiva el ensamblaje. El ensamblaje creo que es algo que podría dinamizar muchísimo la industria y volverla incluso un elemento de
exportación. Entonces, ¿tú tienes alguna observación, Cristina? Te veo. O seguimos con el panel. Pues no sé, tenemos aquí una serie de preguntas, entonces si te parece podemos pasar a ellas. Por favor, hacemos entonces algunas preguntas y luego enfocamos los aportes del panel, de los expertos, a cuáles podrían ser las acciones a emprender. Estamos en un año de total incertidumbre y es muy difícil planear, saber si se va realmente a normalizar el mercado a partir del segundo trimestre. Pero entonces, Cristina, ¿tú nos ayudas con las preguntas? Ok, entonces Gladys Rodríguez nos pregunta, ¿qué estrategias o experiencias en este orden podrían compartirnos para diseñar y ejecutar en nuestras regiones? Esta es una empresa que tiene todo lo que tiene que ver con medio ambiente, todo lo que tiene que ver con cicloturismo, entonces hace especialmente esta pregunta. Y creo que obviamente el señor Moreno es la persona más indicada para dar respuesta, ¿verdad? Que ha estado varios años impulsando el tema del biciturismo. Bueno, gracias por la inquietud, Cristina, y a la persona que nos la formuló. Digámoslo, es una invitación que yo le haría a esta persona que entiendo que es un empresario que tiene que ver con el tema ambiental y demás. Nosotros lo que queremos es provocar que el biciturismo sea un dinamizador de la industria de la bicicleta. Queremos vincular diferentes empresas, diferentes intereses alrededor del biciturismo. No solamente estamos hablando de los prestadores de servicios, sino también a los operadores de servicios turísticos. Ese es un tema para nosotros muy importante sobre el cual venimos trabajando, venimos haciendo un ejercicio, no digamos que a gran escala porque los recursos son limitados, pero sí venimos haciendo un ejercicio de fortalecer las capacidades empresariales, porque así como Ricardo dice, se sorprendió del taller en Holanda para la reparación de su bicicleta, que era un taller, por lo que entiendo, impecable, pues de la misma manera quisiéramos tener operadores turísticos impecables en la región para que el cliente, el usuario, el consumidor tuviese la confianza de que si desea planificar una actividad de biciturismo, pues exista el personal profesional. Y esa es la palabra más importante que creo que debemos comenzar en las conclusiones. Profesionalizar la industria de la bicicleta, Ricardo, que me parece clave, sumado a eso ha plegado a la formalización. Todavía existen muchos pensamientos de a mí me parece que es así, yo siempre lo he hecho así, yo creo que es así, yo lo he visto así, pero como muchas cosas de la vida, la bicicleta también ha sido estudiada y también tiene unos protocolos y unos procedimientos en su producción de materia prima, en su ensamble, pero también en la operación y el goce y el disfrute. Entonces yo creo que la profesionalización es una palabra que invito a los que estén en esta charla, en esta conferencia, a que la introduzcamos en nuestro quehacer diario desde las diferentes ópticas. Si usted es un ensamblador, profesionalice esa labor. Si usted es un restaurante, profesionalícelo convirtiéndolo en un restaurante bike friendly, con un cicloparqueadero, con un menú para ciclistas. Si usted es un operador turístico, prepárese para ofrecer un servicio que cumpla con las expectativas de un biciusuario. Si usted es una persona que trabaja en las confecciones, pues haga los diseños en función de las necesidades de la persona que va a aportar la prenda de vestir. Ese es el mensaje que yo le daría a la persona y a todos los asistentes, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hay otra entonces, pregunta de Felipe Arango, quien dice, existe una microindustria de talleres de bicicletas que conforman también una gran parte del ecosistema de la bicicleta. Los talleres han sido vistos como parte clave para habilitar más bicicletas debido a la escasez. En Europa y Estados Unidos tienen en este momento grandes incentivos de vouchers para que el que tenga una bicicleta la lleve a un taller y le haga mantenimiento para poder dar uso a bicicletas en mal estado. Su pregunta dice, ¿qué tipo de incentivos encadenan actualmente el gobierno, el comercio y la movilidad precisamente para enfrentar los problemas que tenemos actualmente del COVID? gracias, gracias por la pregunta. Es muy al lugar porque la industria de la bicicleta tiene una falencia compleja en el tema de la reparación, en el tema de la mano de obra. Yo quisiera pedirle el favor
al señor Candela que nos comentara sobre qué actividades ha desarrollado el distrito. En el caso de la política pública de desarrollo económico, el distrito ha tenido varios proyectos para formalizar temas con la pena, pero sí hay un eslabón complejo por fortalecer y es el tema de la mano de obra ligada a la reparación y ensamblaje. Bueno, por favor. Efectivamente, este es un tema también que ha salido a cobrar una mayor relevancia, que es todo el tema de reparación y el mantenimiento de las bicicletas. Pues a medida que crece esta demanda y esta oferta de bicicletas, pues también los servicios conexos de reparación, mantenimiento, adecuación, pues también sufren una mayor demanda. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, cuando transitamos acá en Bogotá y vemos sobre las ciclorrutas toda esta serie de pequeños talleres improvisados que ponen un plástico y prestan un servicio bastante informal. De hecho, una de las actividades que vamos a hacer ahorita con el Instituto para la Economía Social es tratar de hacer una caracterización, como una especie de censo de todos estos talleres improvisados, pero que a su tiempo ya tienen cierta vocación de permanencia en las ciclorrutas, ¿no? Muchos de estos talleres pues desbaran a la persona o le prestan los servicios más inmediatos, sobre todo en los domiciliarios y todo esto, pero también vemos cómo la demanda por mecánica especializada está creciendo cada vez más. Entonces uno en los grupos de WhatsApp, en los grupos empresariales que tenemos, dice, por favor, ¿quién conoce un mecánico de confianza de gama especializado en gamas altas, no sé qué? Y es bastante difícil de conseguir. No porque, o sea, hay muchos mecánicos muy buenos que han aprendido empíricamente el oficio. Entonces, siguiendo un poquito el mensaje de Jorge Enrique, de lo que sí ahorita de profesionalizar, ese es otro aspecto que estamos en mora de profesionalizar en Bogotá y en Colombia, que es la mecánica de bicicletas. También pues debo decir por percepciones, por sondeos, que no es un trabajo también que esté muy bien remunerado actualmente, ¿no? Pero pues eso tiene que ir también ajustándose con base en la demanda y esto. Otros países con otras condiciones y otros modelos que son más orientados hacia dar subsidios o subvenciones, pues sí, han dado vouchers a las personas para que desempolven su bicicleta y la reparen. Acá, pues, siendo realistas, pues estamos seguramente un poco lejanos de eso, pero desde las instituciones tenemos esa responsabilidad y uno de los proyectos que venía desde la administración pasada fue el Colegio de la Bici. Se hizo un viaje a Europa donde se dieron cuenta los que fueron que allá hay unos centros de capacitación y unos centros de emprendimiento alrededor de todo el tema de la bicicleta. Entonces se quiso decir, oiga, queremos hacer algo parecido en Bogotá, una especie de universidad de la bicicleta. Bueno, entonces para eso, pues jurídicamente era complejo crear una universidad de la bicicleta y lo que se hizo fue empezar a construir un colegio de la bicicleta, que es un colegio normal, que está ya funcionando en Bosa. En ese momento estaba en construcción, su construcción fue bastante eficiente, bastante rápida, y lo que se hace es dar una formación técnica a los alumnos, a los pequeños, en temas de mecánica de bicicleta, y también se continúan con unos programas de formación a través del SENA. Mientras se estuvo construyendo el colegio, el año 2018, el 2019, varias entidades, el IRD, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico, tuvimos un centro de la bici que funcionó en la Secretaría de Desarrollo Económico, donde se estaban formando unas personas a través del SENA en mecánica de baja, media gama y algunos en gama alta, ¿no? Y vimos cómo era de interesante que, por ejemplo, había muchos mecánicos que eran empíricos, pero que querían que estaban pensando en obtener esa formación o ese certificado por parte de una entidad, por ejemplo, como el SENA. Ese es un reto enorme. A ellos también, a todos los empresarios de la bicicleta en general, también la Secretaría los está asistiendo permanentemente en la formalización. Entonces, tenemos este tema. Si ellos quieren participar en alguna de las iniciativas que hay, en algún programa de los que tenemos, el requisito es, venga, ¿usted está formalizado? No,
no le decimos, no, está por fuera, no, le decimos, venga, lo acompañamos en su formalización lo vinculamos a los programas. Tenemos, por ejemplo, ahorita en este momento, para mencionarles uno, empezó la semana pasada un programa que se llama Visinova 2020, donde se seleccionaron 80 empresas para darles una formación en 3 temas importantísimos, que es innovación, transformación digital y bioseguridad. Entonces, esta formación se seleccionaron, hubo muchos postulados y se seleccionaron 80 para empezar este programa donde la idea es que empiecen, si bien hacen muy bien lo que hacen, es importante que empiecen a pensar en la productividad, en la innovación, porque muchas veces estas empresas que son muy pequeñas, pues están en el día a día y no tienen como ese tiempo, ese espacio de pensar estratégicamente. El programa Visinnova precisamente es un acompañamiento que también tiene una asistencia técnica directa para 20 de esas 80 empresas, como para hacerles una ruta de cómo crecer, que ese es un tema que a veces viven las pequeñas empresas y los emprendedores, es que como el emprendedor es el cajero, es el vendedor, es el contador, es el que mueve las bicicletas. Entonces, eso es un obstáculo, pero es muy bonito porque, por ejemplo, el otro día cuando estaban haciendo presentación las empresas, vimos una tienda de bicicletas pequeña de la 13, una señora muy motivada diciendo, yo quiero crecer, yo quiero entrar en este cuento de la transformación digital, yo quiero modernizarme. Entonces, eso es bastante importante. Por ejemplo, el año pasado también tuvimos un proyecto bien importante que era una formación exportadora. Tuvimos Los empresarios de la bicicleta, no solo donde estaban, ¿perdón? No te escuchamos. Ahora sí. Ah, perdón. El año pasado tuvimos un programa para empresas, pero hicimos para empresarios de la bicicleta. Entonces ahí estuvieron varias empresas que fabrican prendas y también estuvo, por ejemplo, Bogby. Bogby, que es una empresa que fabrica bicicletas de carga muy sofisticada y que curiosamente su mercado es Noruega. Es increíble, pero son bicicletas fabricadas acá, pero su mercado es Noruega. Porque, bueno, la mayoría de estas bicicletas son de más de 15 millones, etcétera, pero tenemos esa oportunidad. El año pasado también, por ejemplo, llevamos a estos empresarios a eventos, los llevamos a Stereo Picnic, a EXMA, a Rock al Parque para que mostraran sus productos. Estoy hablando no de tiendas de bicicletas, sino de todos estos que fabrican todos estos artículos asociados a la bicicleta. Bueno, también como les comenté, también tuvimos con el programa Bicitravesías, era, como lo mencionó Jorge, hablar con estos empresarios, ayudarles a su desarrollo empresarial, a sus condiciones de competitividad, a incentivarlos a que presten un servicio. Son muchas las iniciativas que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico y tiene, de hecho, la Secretaría es uno de sus sectores priorizados, o sea, no es un tema casuístico, sino realmente las empresas, y quiero invitar a los que estén viendo, pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo a preguntar, a mirar cómo estos programas de apoyo al sector. Son muchos los retos que hay, muchas las iniciativas, y pues en eso es lo que estamos. Y concretamente en el sector de los mecánicos y los talleres, es un camino muy largo que todavía hay que recorrer para profesionalizar mucho más y para apoyar el sector de mantenimiento que va desde lo más informal que uno encuentra en la ciclorruta hasta unos mecánicos que han estudiado en Europa y que saben cómo le hace mantenimiento a una bicicleta 40 millones. Entonces es un reto bien grande. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Una pregunta para el señor Aristizábal de HA Bicicletas. Nos pregunta Isabela González. ¿Por qué HA Bicicletas no produce algunos de sus productos con empresas nacionales? ¿Se debe a costos elevados o por falta de infraestructura? Don Jorge Hernán. Muy buenas. O sea, yo antes de contestar esa segunda pregunta, yo quería complementar un poco la de Carlos Candela.
Yo creo que en este momento se están trabajando en muchos frentes en la capacitación de mecánicos de bicicletas, porque es una falencia muy grande que se ha notado. Y en este momento prácticamente un buen mecánico, ahora en esta pandemia que dicen que hace falta el trabajo, un buen mecánico tiene el trabajo asegurado. Nosotros inclusive participamos en el proceso de BOSA en el que él había mencionado. Con el SENA nosotros hicimos la dotación de todos los equipos para la capacitación en el SENA. Y nosotros en Medellín, específicamente en el municipio del Retiro, tenemos también un programa con una institución que se llama Correcaminos y con el SENA, donde estamos certificando y formando mecánicos. Y lo que estamos haciendo es que los formamos desde la parte básica hasta la parte intermedia y para que sepan manejar también mecánica de alta gama. Lo otro que nosotros hacemos, por ejemplo, desde nuestra empresa es que como nosotros manejamos las marcas como más comunes en los componentes de bicicleta, como son los de Shimano, nosotros manejamos constantemente unos seminarios y talleres constantes de capacitación abiertos para todos los talleres y almacenes de bicicletas de Colombia, donde les enseñamos a utilizar y a hacerles mecánica a todos los componentes. Fuera de eso, tenemos también unos canales de YouTube donde tenemos todos los videos de toda la parte de la mecánica de bicicletas, porque nosotros consideramos que desde que un almacén tenga un buen mecánico, esa es la invitación y la entrada para que el almacén tome prestigio y pueda hacer una muy buena función. Como decía ahora Ricardo, nosotros estamos tratando de que las tiendas en Colombia tengan talleres tan buenos como los que tienen en Holanda. Y ya se ven muchas tiendas en Colombia en las que tienen sus talleres muy organizados, tienen un café boutique al lado, la gente se puede ir a mirar, a arreglar la bicicleta. Entonces estamos tratando de fomentar mucho el que los mecánicos sean lo más profesionales posible. Bueno, ahora respondiendo a la otra pregunta, nosotros también en nuestra empresa, por ejemplo, estamos en la línea de confección de ropa deportiva y de partes de bicicleta. En eso somos muy buenos en Colombia y tenemos varios proveedores nacionales y aquí maquilamos con muchos de los proveedores nacionales. También trabajamos con muchísimos fabricantes de marcos para que nos fabriquen marcos y les vendemos las piezas para que ellos las hagan. Ya si nos vamos como a un nivel de sofisticación mayor, las economías de escala ya simplemente no dan, por ejemplo, para fabricar juegos de cambios o ya, por ejemplo, también muchos componentes de muchas de las bicicletas ya no se fabrican en acero o en hierro, sino que ya se fabrican en carbón y los moldes son muy costosos y nosotros lo que hacemos es que todo lo diseñamos en Colombia y muchos de estos componentes de mediana y alta gama lo mandamos fabricar ya sea en Taiwán, en China o en muchos otros países. Pero nosotros sí le damos una primera opción a los fabricantes nacionales con los productos que nos puedan ofrecer. Muchísimas gracias. Ahora pregunta para Carolina. En Holanda la señalización por parte de los ciclistas es constante por la noche cuando comparten la vía con otros vehículos en la ciudad o en carreteras. No, la verdad, voy a aclarar este tema y lo sé que lo están de pronto preguntando por todos los accidentes que han habido en los últimos meses en las carreteras en Colombia. Aquí en Holanda no hay ciclocorredores junto a los carros en las autopistas. Hay cicloautopistas o tú te vas por dentro de las ciudades, por las vías que están conectando todas las ciudades. ¿Qué pasa? La señalización está diseñada para el ciclista urbano o el ciclista pues que va en ruta. No van al lado del carro, nunca. Entonces tú no vas a ver un camión que va, porque nuestras autopistas acá son de mínimo 110 kilómetros, 80 kilómetros por hora mínimo, máximo 110, perdón. Nunca vas a ver un ciclista al lado de un carro que va a 80 kilómetros por hora, nunca. Entonces la señalización es completamente diferente, tanto la urbana como la
como la, digamos, local. Si hay pautas y regulaciones que son para todo el mundo, como ya dijo el embajador, no necesitamos el casco, pero sí necesitamos otras cosas, luces, durante la noche, especialmente ahorita en invierno. Si no tenemos las luces son 80 euros de penalidad. Tenemos que también tener una muy buena bicicleta. Si tenemos un accidente, por ejemplo, con un carro y se prueba que es culpa del ciclista, es unas multas muy, muy altas. Pero asimismo hay muchísima, digamos, la categorización de la red es muy buena. En las zonas urbanas, y creo que es un tema que ya de pronto es conocido también en Colombia, todas las zonas urbanas a partir desde el otro año van a ser 30 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que el daño o si hay un accidente entre un ciclista y entre un carro o un vehículo motorizado, pues el daño de pronto es mínimo. Entonces, eso tenemos la diferencia, que aquí tenemos una red y una velocidad, y la gente no se queja por la velocidad porque pues esa es la norma. Y eso es lo que me parece muy chistoso en Colombia, que la gente se queje porque bajan la velocidad de la vía 50 kilómetros por hora cuando siempre estás en trancón. Entonces, digamos, esas cosas hay que también pensarlas un poquito y son relacionadas también con la señalización. Y añadiendo un poco al tema también de la capacitación, me parece muy importante que no solo se hable de la capacitación técnica, sino la capacitación también a las personas mayores. Por ejemplo, yo no tenía ni idea, yo sabía montar bicicleta, creía yo, cuando llegué a Holanda, caso que no era cuando las bicicletas aquí, el marco son altísimos, es muy grande y tienes que aprender otra vez. Entonces hay gente de inmigrantes, así como yo, como mucha gente que vienen de otros países, que no saben, no tienen ni idea de qué es una bicicleta. Hay que enseñarles a ellos también cómo usar la bicicleta. Y no solo a ellos, sino a los usuarios del carro particular y a motorizados en general, cómo se usa, cómo interactuar con una bicicleta. Entonces yo pienso que en las normas colombianas debería existir, porque aquí existe, hay preguntas, y en tu teoría y en práctica, en la licencia de conducción, debería haber práctica para interactuar con los ciclistas y en las preguntas de los exámenes también. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Otra pregunta muy importante: ¿cómo puede el gobierno incentivar el ensamble nacional y hacerlo más productivo, ya que las cifras que da Jorge Aristizábal son interesantes para fomentar el empleo? Yo creo que la respuesta podría ser compartida el doctor Aristizábal con el doctor Candela, por favor. Don Jorge Hernán, yo creo que pues, usted conoce como nadie el tema del mercado desde la industria, y a todo el país le convendría el ensamblaje. Sí, es correcto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que haya un poquitico más de coordinación entre la parte legislativa y la parte de los representantes de la industria y los gremios. Porque es que hay muchas veces que a muchos legisladores les ocurren ideas muy interesantes y muy buenas, por ejemplo, como lo de la reducción del IVA. Pero si no tienen, por ejemplo, los aportes, es que no es lo mismo un IVA excluido que un IVA exento. Entonces, yo creo que si nosotros nos coordináramos entre los gremios y la parte legislativa, todos los proyectos que se someten al Senado, pues yo creo que seríamos capaces de que nos convinieran a todos los actores del mercado. Porque yo creo que si nosotros en este momento tuviéramos un IVA exento, o inclusive, miren que las bicicletas de alta gama en este momento tienen un IVA de un 5%. Las bicicletas de baja gama, o sea, las de menos de 50 VTs, tienen un IVA excluido. Yo creo que tranquilamente las bicicletas de menos de 50 VTs también podrían tener un IVA o del 5% o tener el IVA exento. Pero en este momento lo que está pasando al tener ese IVA excluido es que las bicicletas le están saliendo al consumidor final más o menos entre un 15 y un 16% más costosas de lo que les podrían salir
si ese IVA fuera exento. Entonces yo creo que si nosotros insistimos un poquitico con nuestros legisladores, sí somos capaces de impulsar aún más las ventas el ensamble de las bicicletas en Colombia. Yo ahí tendría una pregunta y es ¿cómo fortalecer el gremio de la bicicleta? Porque ha habido varios intentos para fortalecer y todavía sigue siendo bastante atomizado, disperso. El gremio nacional necesita tener mucho más fuerza porque como se ha mostrado con las cifras, hay 1.200.000 bicicletas, el parque solo de Bogotá son 3 millones y medio de bicicletas. Entonces, mi pregunta para el doctor Aristizábal es ¿cómo fortalecer el gremio de la bicicleta e incluir todos estos actores, porque son actores muy diversos? La industria textil de la bicicleta es muy grande en Colombia, es de exportación. Nosotros, yo creo que hemos hecho varios intentos. El primero fue hace como unos 15 años y lo hicimos a través de FENALCO y teníamos una agremiación nacional de bicicletas. Esto perdió como mucha trascendencia, pero últimamente, sobre todo con el tema de las bicicletas eléctricas y con otras cosas, hemos reactivado un poquitico esa agremiación bajo FENALCO, pero yo creo que sí, falta agremiarnos un poco más para que como gremio tengamos más injerencia en las políticas públicas. Porque precisamente aprovechando Alejandro Pinto nos dice, en este momento se presenta una disminución en los inventarios y por ende en la oferta de bicicletas y componentes importados. Muchos ven el boom y están importando inventario, a mi opinión, sobreestimado, y otros solo esperando la llegada de nuevo inventario. ¿Se esperaría una sobreoferta a partir del segundo trimestre del 2021? Cristina, ¿te parece si redondeamos el tema de la asociatividad antes de pasar a ese tema comercial? Perfecto, Carlos. Bueno, perfecto. Siguiendo las palabras de don Jorge Aristizábal, hay unos sectores en Colombia que tienen unos gremios muy identificables. FENAVI, el de los huevos, Fedepapa, el que hace las papas. Bueno, muy sólidos. Cotelco, el de los hoteles. ANATO, el de las agencias de viajes. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué en la bicicleta no hay algo parecido? Y es precisamente por lo que yo les estuve comentando de la diversidad de actores que tiene, y por eso es el reto más grande, ¿no? Entonces es posible que los intereses de los grandes importadores, por ejemplo, yo recuerdo la carta que le enviaron al gobierno nacional los grandes importadores, donde le transmitían unas inquietudes. Me pareció muy interesante eso, pero pues eso es el nicho de los grandes importadores. Y acá, en réplica, por así decirlo, hay una iniciativa muy bonita de un empresario que quiere crear una asociación o un gremio de fabricantes de marcos o de bicicletas en Bogotá. No solo en Bogotá, a nivel nacional, pero la mayoría están en Bogotá. Y la carta se la dirigió a la alcaldesa. Y era muy parecido con las inquietudes que tenían. Esto fue al principio de la cuarentena. Y yo decía, bueno, definitivamente la necesidad que existe es en algún punto identificar, mapear esos intereses, pero también sentarnos en la misma mesa. Por eso es que me parece aquí tan valioso esto que estamos haciendo. La asociatividad en el tema de la bicicleta en Colombia prácticamente es muy baja o es nula. Tiene que haber una continuidad, tiene que haber un doliente, como le dicen, que esté detrás del tema y que trate de englobar los diferentes intereses. El otro día con Jorge Enrique Moreno precisamente ese tema. Entonces seguramente los intereses de las empresas de biciturismo pueden ser divergentes de los intereses de los fabricantes, pero en todo caso hay un denominador común y eso es lo que tenemos que buscar. Lo otro, ya para rematar esta intervención, lo que menciona don Jorge Aristizábal es clave. Los legisladores, a veces con la mejor intención de fomentar, empiezan a crear unos proyectos de ley, pero pues digamos la parte técnica, los conocedores del mercado como don Jorge, las personas que tienen o tenemos algún conocimiento técnico, deberíamos estar también acompañando esas iniciativas desde que son proyectos. No cuando ya van a salir, cuando ya lo van a debatir en el Congreso, cuando ya pasó. Entonces, debemos hacer como los gringos un poco, que los gringos siempre tienen su senador, su representante de confianza, no para que le dé puestos como es acá, sino para sus intereses
de su área de trabajo, ¿no? No como es acá para los temas meramente clientelistas, sino también para estos temas técnicos. Entonces, totalmente de acuerdo con don Jorge, y es un reto muy grande, el cual acá ya en Bogotá tenemos una iniciativa que es el clúster de la bici, donde tenemos por lo menos estos fabricantes que les mencioné, estos microempresarios, ya los tenemos asociados, no formalmente, pero ya los tenemos mapeados y con ellos trabajamos, y todos los días se están uniendo pequeñas empresas y todo esto, pero eso es uno solo de los segmentos. Vi también, por ejemplo, que en Medellín también están empezando a pensar clústeres de la bici. Tuve la fortuna también de que me invitaran a participar y contarles de la experiencia que hemos tenido en Bogotá. Y pienso que la conversación se debe volver nacional también, ¿no? En muchos temas, inclusive en temas de registro obligatorio de bicicletas, que ya es obligatorio acá en Bogotá según el artículo 108 del Plan de Desarrollo, que también lo podemos mirar eventualmente. Muchas gracias. Cristina, si puedo, qué un pena. punto. A ver, quisiera insistir algo, Carolina, antes, y es que hace falta un gremio nacional de la bicicleta, porque si bien se fabrican marcos en Colombia, uno de los municipios donde más marcos se fabricaban y se siguen fabricando es Palmira. Palmira es una sede de ensamblaje de bicicletas donde aún existe una fabricación muy grande en volumen. La zona cafetera. La zona cafetera. Yo creo que marcos se fabrican en parte de capitales de departamento y en otros municipios. Pero creo que interrumpo a Cristina porque el papel ha sido maravilloso. Yo aquí quiero hacer una microintervención. Yo hace 15 años fui condecorado por FENAL Bicicletas por estos temas de empujar estos temas de políticos, de política pública de la bicicleta. Fuimos condecorados el alcalde Mocus en ese momento y yo, y luego FENAL de Bicicletas desapareció. Y ahora el papel de Corferias al relanzar Bicigó ha sido realmente una oportunidad y es la que nos reúne en este espacio, en este momento. Y qué maravilla de conversación, la primera que yo escucho, donde tenemos actores tan estratégicos del sector bicicleta. Entonces yo creo que hay que aprovechar el espacio de Corferias, la oportunidad de volver a tener Bicigó en 2021. Esperemos que para esa recuperación, para la llegada de estos inventarios. Y aquí, Cristina, conectamos con la pregunta, ¿será que llegamos a tener sobre inventario y sobre oferta de productos de bicicleta, señora Aristizábal? Yo creo que es factible. Tenemos ahí un retorno. Sí, Ricardo, si quieres apagar el micrófono. Ya, ahora sí. Mejor. Ok. Ahora sí. Bueno, sí creo que es factible. Inclusive esto ha pasado no en una forma tan dramática como ahora, sino que esto ocurre a veces en años en que las ventas navideñas son muy buenas y todos los importadores quedan muy entusiasmados por las ventas navideñas, y lo vemos en el semestre siguiente que todos los importadores y todos los actores del mercado quedan con un sobrestock. Y hay veces que hay ciertas guerras de precios o algunas ofertas masivas. Yo creo que con esto de la pandemia, como ha sido tan difícil el abastecimiento por parte de los principales proveedores a nivel mundial, yo creo que todos los actores del mercado hemos pedido un poco más de lo que necesitábamos, tratando de que nos entregaran los productos y de hacer fila, porque la cadena de suministro, pues en la medida en que nosotros empezamos a hacer pedidos y al principio nos empezaron a decir, esto es para entrega en mayo del año entrante, después nos empezaron a decir en septiembre, y ya hay algunos proveedores hablando de entregas en enero del 2022. Entonces yo creo que muchísima gente pidió mucho más de lo que necesitaba, y esto sí puede generar una sobreoferta, digamos, segundo trimestre o segundo semestre del 2021. Esperemos que no sea muy dramática para que la destorsida no sea muy fuerte y no afecte económicamente a muchas personas. Pero sí quiero dejar en claro
que yo creo que esta demanda de la bicicleta, supongamos que ahora hay un 100% de incremento en la demanda, supongamos que después de esta demanda esperamos quedar con un 20 o 30% a lo que venía antes. Entonces yo creo que se pueden normalizar un poco los inventarios después de eso. Muchísimas gracias, Jorge. Una pregunta para Jorge Enrique de la RAPE. ¿En qué va el equipo de ciclismo de la región central, promovido desde el principio del año, y no participa en la Vuelta a Colombia y otras de las pocas competencias de este año? Bueno, gracias también por esa pregunta. Debo decirles que esa es todavía una iniciativa que iniciamos desde finales del año pasado. Este año, a principios del año, quedó ratificado por los mandatarios de la región central y veníamos con muy buen ritmo de trabajo para poderlo comenzar a materializar en justamente este segundo semestre. Sin embargo, es claro para todos que pues, el tema de la emergencia sanitaria pues, también afecta a las finanzas públicas, nos cambia un poco los cronogramas y es un tema que si bien sigue vigente, pues tuvimos que digamos que ajustarnos a las nuevas realidades que estamos viviendo como gobiernos, como sociedad, como economía, y es un tema que la idea, como bien lo dice la pregunta, queríamos, por supuesto, desde un inicio, incluso hacer parte de la Vuelta a Colombia ya como un primer ejercicio de fogueo del equipo. Es un equipo, el primero de la región central, era un equipo con categoría continental, pero como les digo, hemos tenido que ajustar los cronogramas, hemos tenido que hacer ajustes a lo que veníamos proyectando, y es un tema que está vigente y esperemos que el próximo año, luego de superar varias dificultades que enfrentamos también como gobiernos, pues logremos materializar esta iniciativa que reforzaría aún más podernos visibilizar nuevamente, como les digo, como un territorio para la bici, con la industria, con los deportistas, con el territorio, con la sociedad en su conjunto. Es una iniciativa muy bonita que seguimos trabajando para lograr sacarla adelante aún en medio de los retos que tenemos. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Ricardo. Sí, ya para terminar, yo quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a todos los participantes. Serían muchísimos temas más. Gracias por las preguntas, se nos quedaron algunas sin contestar, pero creo que lo más importante es haber puesto un ladrillo, haber puesto la primera rueda para armar un proyecto más ambicioso alrededor de las actividades que ha empujado Corferias, de lo que ha empujado HA, quiero decir que hay un par de chats bastante dinámicos alrededor del tema de la bicicleta, como prociclismo. Creo que el ciclismo no está siendo aprovechado en Colombia al nivel que se podría y debería en términos económicos. Y no lo digo yo, lo dice Matt Rendell, quien considera que este país no ha sabido aprovechar el ciclismo en la dimensión más amplia de la palabra, porque en Colombia hoy es un país de muy diversas formas de ciclismo urbano, de transporte, de carga, de recreación, de turismo y obviamente de competencia. Quiero terminar en este agradecimiento invitándolos a las actividades de Corferias. Esperamos pronto poder tener ya una certeza sobre la estabilización del mercado y poder lanzar Bicigo. Y próximamente los invitaremos a todos a una presentación de un estudio de la RAPE que por primera vez entra a analizar los temas de recreación, turismo, de usos de la bicicleta por deporte y competición, y lo junta con los temas de movilidad, transporte a una escala regional, y los datos son maravillosos. La convergencia que hay y las paradojas que hay en la industria de la bicicleta son bastante interesantes. Les menciono solo una, la ruta jaló unas ciertas inversiones, pero las ventas están en todo terreno. El dinamismo del mercado bogotano y regional es descomunal. Entonces son muchos los temas. Gracias a Corferia nos hemos podido reunir esta mañana. Muchísimas gracias al señor embajador, a Carolina, a Jorge, al doctor Candela y sobre todo al doctor Aristizábal, que de verdad es un gusto tener a una empresa tan grande como HA, que para los quienes no la identifican es obviamente nuestra GW, 2 veces campeona olímpica, ahora campeona de la Vuelta a Colombia,
Yo creo que el mercado, la bicicleta, en todos sus espacios en Colombia está realmente por volver a comenzar en pospandemia en un contexto muy favorable. Yo creo que si logramos aprovechar, no habrá sobrestock. Por favor, Cristina, mil gracias por este evento y esperamos volverlos a ver muy pronto. A ti, Ricardo, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los panelistas en el día de hoy. Liz, espérate, que estaba escuchando. En Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube como @econexia. Y también queremos hacerles una especial invitación a nuestro próximo webinar que se va a realizar el viernes 27 de noviembre a las 9 de la mañana. Su nombre es Calidad de la Gerencia en tiempos de incertidumbre. En nuestras redes sociales y a través de Cisco vamos a dejar el link de inscripción para que por favor se inscriban. Bienvenidos y muchas gracias por este espacio a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que la conversación y sobre todo la acción siga. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y doctor Moreno, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Mil gracias.